Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Hoy es 29 de abril, jueves. Ya ven que todos los jueves nos encontramos aquí. Eh, Les ofrezco una disculpa porque la vez pasada, quién sabe qué pasó, que no podía yo ver sus comentarios. Déjenme ver. Eh, es que luego no podía ver los comentarios aquí y me di cuenta que estaban, ¿cómo se llama? Que me habían preguntado y que me habían hecho algún comentario y resulta que yo no veía, por eso es que no les contesté. Les ofrezco una disculpa. Espero que ahora sí pueda ver yo los comentarios. Normalmente me aparecen, pero pues no se pudo. La vez pasada no los vi. Eh, pues vamos el día de hoy a hablar de un tema que pues que es importante porque es muy común que uno tienda a quererse, pues a querer resolver muchas cosas en base al pensamiento positivo. Y primeramente quisiera yo decirles que obviamente el pensamiento positivo tiene su utilidad, eh, pero como todo va evolucionando. Es como si nos quisiéramos quedar con un teléfono de un teléfono, un dispositivo celular de hace 10 años y siguiéramos con la expectativa de que en el presente va a seguir funcionando. Conforme van avanzando, vamos evolucionando y va avanzando la tecnología, pues obviamente vamos teniendo otro tipo de requerimientos, otro tipo de dispositivos, porque pues todo va evolucionando, igualmente las computadoras, ¿no? Yo, en mi caso como en el de ustedes, pues verán que sus computadoras, sus dispositivos se han tenido que actualizar o han tenido incluso que renovarlos. Eh, Porque los paquetes, porque todo lo que se utiliza se actualiza y requiere de otro tipo de componentes. Entonces, así como todo en la vida va evolucionando y el conocimiento también, y cada vez vamos teniendo mayor comprensión, mayor información, y cada vez van las diferentes áreas del conocimiento se van especializando más en diferentes aspectos, pues en el desarrollo personal, en lo que es nuestra vida cotidiana y en lo que es específicamente el desarrollo humano o en la intención de tener una vida de mayor calidad, pues con lo que nos vamos a encontrar es con esas ideas que nos han dicho que el pensamiento positivo, que teniendo una actitud positiva se van a resolver muchos de nuestros problemas. Y esto no significa que no tenga una utilidad, por eso el título se llama Limitantes y peligros del pensamiento positivo, porque yo lo que he encontrado, de lo que me he percatado, es de que de plano voy a abrir el celular por si alguien hace algún comentario, porque me preocupa que no pueda ver yo sus comentarios. Eh, Voy a ponerme aquí a ver cómo está. Bueno, entonces yo he compartido con ustedes desde que iniciamos pues este canal, desde que decidí empezar a dar la información de manera más continua aquí a través de Facebook y no solamente a través de mi canal de Plenitud Infinita. Pensé que era importante que recordarles, refrendarles que todo tiene que ver con qué tan equilibrados estemos. El mayor poder de las personas está en estar centrados. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está centrado, tiene la capacidad de tomar decisiones más sabias. Si uno está en el extremo del pesimismo,
pues no va a haber todas las oportunidades que existen en alguna determinada situación. Es cierto, y ahí es donde el pensamiento positivo tiene una gran utilidad. Pero cuando somos en extremo positivos y no vemos los contras de una situación, pues también estamos desbalanceándonos o desenfocándonos de lo que es el presente. Una de las grandes o más fascinantes verdades que yo me topé cuando conocí los principios universales, que son de los que estoy constantemente hablando en los videos como parte de lo que es el conocimiento de los principios universales, la ley del ritmo, la ley de oscilación, la de causa y efecto, la del equilibrio, la de compensación, la de simultaneidad. En realidad son diferentes formas de hablar de una misma ley que está hablando de que todo tiene su compensación, todo tiene su balance. Nosotros mismos estamos balanceados, nuestro lado derecho, nuestro lado izquierdo. Pero si se dan cuenta, hay un punto en donde está nuestro centro, nuestro corazón está en medio de nuestras dos extremidades superiores. También nuestra capacidad de asimilar nuestro cerebro inferior que está en nuestro estómago, en nuestras vísceras, pues está en medio. Y también algo que buscaban mucho desarrollar los místicos por diferentes escuelas de pensamiento y espirituales, pues era desarrollar el tercer ojo, que también está en el centro, que es la glándula pineal, para poder desarrollar una perspectiva y entonces poder ver los pros y los contras de una situación. Entonces, el pensamiento positivo es útil cuando uno está muy negativo, cuando uno está deprimido, porque te permite evidentemente ver el otro lado que no es fácil de ver cuando uno está enfocado en pensar que está en una temporada de vacas flacas o en una situación totalmente crítica o desventajosa. Y si se dan cuenta, en este tiempo de pandemia, justamente en lo que yo me he enfocado es en ayudarles a concientizar algo que yo he trabajado y que yo he descubierto que ayuda a darle un balance emocional a la vida de las personas, empezando por lo que yo he constatado con mis estudiantes, y cómo eso ayuda a que uno vaya tomando decisiones sabias, viendo los pros y los contras de una situación. Eso para mí es sumamente poderoso y por eso es que te lo comparto en esta ocasión. No significa que dejes de tener un pensamiento positivo cuando estás en una situación negativa, pero aquí lo que nos da el poder del conocimiento, el hacer la maestría de la vida, implica cada vez ver con mayor detenimiento, con una mayor fineza, en mayor detalle, con mayor enfoque, cuáles son los aspectos que no estamos percibiendo. Y justamente para eso nos sirve la información. Entonces, el pensamiento positivo es muy útil cuando uno está deprimido, cuando uno no quiere ver o se siente en una situación crítica. De hecho, lo que sucede es que uno atrae personas que te ayuden a mirar el otro lado. Pero cuando uno está eufórico o cuando uno está muy enamorado, el ver solamente lo positivo y quererte enfocar al lado positivo de las cosas es cuando se vuelve peligroso. Porque entonces uno no quiere ver o quiere reprimir o quiere negar que existe el lado negativo de las cosas y realmente todo tiene pros y contras. Si te das cuenta, ¿qué significa esto? Que si somos concienzudos nos vamos a dar cuenta que todo lo que está en nuestra vida que valoramos en la actualidad implica un esfuerzo, implica cierto nivel de dolor, pero es un dolor que cada persona está dispuesta a hacer el pago. Hay aspectos que evidentemente si no estás dispuesto a hacer el pago, pues no vas a tener lo que quieres. Por eso cuando les he mostrado la moneda de plata y que les digo, si tú quieres tener una moneda de plata, por poner un símbolo de valor, si tú quieres tener esta moneda de plata, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de la moneda. Y esa moneda tiene dos lados. Si no estás dispuesto a pagar lo que implica una onza o un centenario, en el caso de México, pues lo que va a suceder es que no vas a poder tener la moneda. Entonces, todos tenemos en nuestras vidas lo que valoramos, lo que nos es más valioso, pero que no deja de implicar un pago, un esfuerzo. Y ese esfuerzo implica cierto dolor, que obviamente en cada caso estamos dispuestos a pagarlo
o a no pagarlo. Entonces, hagamos una revisión breve de lo que son las limitantes y peligros del pensamiento positivo. Por ejemplo, en el área espiritual, que es la relación que uno tiene consigo mismo y con lo que uno considera Dios o su ente de mayor poder, si uno se quiere cargar solamente al aspecto positivo, puede ser uno condescendiente con uno mismo y solamente pensar que uno sí tiene cualidades y que las demás personas tienen defectos. Entonces nos puede volver arrogantes o nos puede volver narcisistas y no darnos cuenta que en realidad todos tenemos un balance de cualidades y defectos. O también nos podría hacer compararnos con otras personas y pensar que las otras personas son mejor que nosotros y minimizarnos a nosotros mismos. Entonces, el ver solo lo positivo en las demás personas y no reconocerlo en uno te va a hacer que te desequilibres. Eso podría ser en el aspecto espiritual. En tu relación con Dios, pues podrías pensar que tú sí eres digno o merecedor de lo que Dios o el cosmos te quieren dar, pero que personas que te caigan mal o que vayan en contra de lo que para ti es valioso, no lo merecen. Y la verdad es que todos merecemos vivir vidas grandiosas y todos vamos a tener de una o de otra manera personas que sean nuestros opuestos y eso va a significar que los veamos como nuestros contrarios y que sea difícil el poder tener cierta empatía con ellos. Pero esto se rompe cuando en determinados momentos, y no me dejarás mentir que te haya sucedido, que te encuentras con una persona que te caía muy mal y de pronto esa persona resulta que en un momento de adversidad te tiende la mano. Entonces, ¿qué pasó? Que el equilibrio siempre va a estar presente y a veces cuando uno se siente muy desafiado o está en una crisis, puedes recibir apoyos, que es la ley de la compensación, la podríamos ver, de personas que a veces ni siquiera te imaginas y allí van a estar. Entonces, por eso es importante que tengamos presente la información. Ahora, por ejemplo, en el área mental, en el área mental, si tú te clavas mucho en el pensamiento positivo, puedes tener expectativas irreales de lo que son tus metas de estudio, ¿no? Por ejemplo, es muy común que a los jóvenes, a mí me pasaba que no planeaba bien mis tiempos y decía, yo rapidísimo estudio esto, ¿no? Y lo iba posponiendo y posponiendo hasta que ya estaba el tiempo muy cercano y pues estaba yo toda estresada estudiando y a veces no me daba el tiempo suficiente de hacer las cosas. Cuando tenía el tiempo y lo ocupaba en hacer algunas otras. No me pasaba eso en las materias que más me gustaban y pongo énfasis en eso porque para los jóvenes, así como cualquier persona de cualquier edad que quiera hacer un estudio de algo nuevo, si verdaderamente lo valoras mucho y te gusta mucho lo que vas a estudiar, te vas a hacer el tiempo para poder estudiar y vas a buscar llegar a tiempo. Pero si es algo que tú te estás imponiendo o alguien a tu alrededor que tú valoras, tu mamá, tu papá, tu pareja, tu hijo, tu hija, tu jefe, tus compañeros de trabajo o un gran amigo o una gran amiga te dicen que es algo que te conviene y tú no estás convencido, es algo que vas a posponer, que no vas a estar del todo convencido y entonces lo vas a dejar. Entonces el pensamiento positivo nos puede llevar incluso a pensar que podemos, a tener expectativas irreales de nosotros mismos y pensar que podemos hacer las cosas más rápido y eso es justamente lo que nos lleva a la frustración porque no tenemos una idea, no nos han enseñado a cómo ir organizando el tiempo en base a ver de manera realista cuánto es lo que cada actividad que realizamos verdaderamente le lleva, no a todos, porque cada persona es diferente, sino a ti cuánto tiempo te lleva. Cada persona tiene diferente ritmo de hacer las cosas dependiendo de qué tan significativo es. Porque además
no se trata solamente de hacer las cosas rápido, sino se trata de disfrutar lo que haces. En el área del vocacional o profesional, el pensamiento positivo te puede llevar a una situación similar como cuando estás estudiando, ¿no? A pensar que puedes hacer un trabajo rapidísimo, que los vas a hacer en un 2x3, en 3 patadas vas a sacar las cosas, y resulta que no es el tiempo suficiente, o tienes que cubrir ciertos tiempos, acuerdos con tu equipo de trabajo, y es ahí a donde pues se vuelven los bomberazos. En el caso de México, el estrés se intensifica porque estás llevándote a marchas forzadas a hacer algo que tú consideraste que rápidamente podías resolver, y es entonces que se vuelve una situación sumamente tensa o estresante para ti. Y en esa tensión pues incluso puedes poner demasiada presión en tu corazón, y podría ser uno de los factores de que te dé un infarto, si ya lo llevamos a un caso extremo. En el área financiera, el peligro y las limitantes del pensamiento positivo pues pueden ser que tú confíes en que tienes ciertos ingresos, o que tienes cierto depósito de tu nómina, de tu jefe, o por parte de tu negocio, de tus clientes, y que por no hacer un balance detallado pues te vayas con la finta de que sencillamente hubo un problema, cuando te das cuenta y vas a revisar tu saldo y no te das cuenta que de poquito en poquito pues te vas comiendo ese capital, y eso hace que te frustres porque te das cuenta que o piensas que el dinero se va como el agua. Hay personas que dicen eso, no es que el dinero no rinde, o es que el dinero se va como el agua, y la verdad es que el dinero no se va como el agua, ni no rinde, si no se le pone la debida atención y se hace un balance de cuántos son los ingresos, cuáles son las inversiones, que no gastos, porque un gasto es algo que se pierde, y una inversión es ver la transformación del dinero que tú tienes a cómo es que recibes un producto o un servicio a cambio, no es una pérdida. Cuando tú haces ese balance y haces el balance de tu presupuesto mensual, pues te vas a dar cuenta de cuáles verdaderamente los remanentes que tienes. Si separas para tu ahorro, si separas para pagar tus impuestos, si separas para hacer todos los pagos que implican tus servicios y los gastos fijos que tengas por tu casa, si tienes un automóvil. Si haces ese balance, te vas a dar cuenta, desde que vas recibiendo tu dinero o cuando recibes tu pago, te vas a dar cuenta que puedes, que eso significa ser realista, hacer esa valoración, y entonces poder decir, pues si yo quiero hacer un viaje o quiero ahorrar para comprar algo, o pues entonces esto es verdaderamente lo que tengo y destino, y es entonces que ya uno se vuelve precavido y no te pones a comprar cosas nada más por comprar, sino haces ese balance. Pero si eres solo positivo y dices, no, pues ahí está, no pasa nada, pues así el dinero se esfuma, porque no le estás poniendo atención, porque no estás haciendo una valoración de lo que es el esfuerzo de tu trabajo, que significa un pago a él, y entonces como tú no le pones atención y no le das valor, pues sencillamente se dispersa por ley de resonancia. Tú no le das valor, pues el dinero dice, me voy a ir a donde sí me den valor, por decirlo de alguna manera. En el área familiar, si tú eres demasiado positivo, puedes caer en asumir cosas, ¿no? Es que yo veo que mi hija está tranquila, o que mi esposo está contento, o que no hay ningún aparente problema, no se discute nada, yo estoy muy ocupada con mis cosas, entonces doy por hecho que todo está perfecto. Y en realidad, pues todos de una o de otra manera deseamos ser valorados y apreciados en lo que somos. Entonces, si yo asumo que todo está aparentemente bien porque nadie dice nada, estoy perdiéndome del regalo que significa
el diálogo, la conversación, la retroalimentación que me pueden dar a mí y que yo puedo dar a las personas que amo, eh, al no recordar que todo tiene su lado negativo y que cada persona en el día a día tiene sus retos, se enfrenta a situaciones a veces más fáciles, a veces más complicadas, que a veces uno quiere decir y que otras veces nos puede dar pena y no queremos comentar. Y el dejar que las cosas pasen así, nada más, nos puede hacer que esos problemas vayan creciendo o se vaya haciendo distancia entre la, la intimidad que se va teniendo en relación con cada persona. Entonces, ese sería de los peligros. Yo les he comentado en una ocasión, una alumna mía llegó en una situación de crisis y me decía que estaba muy desconcertada porque había llevado varios años de matrimonio con su esposo, que él en ningún momento le había dicho que tenía un problema, y de pronto lo que llegó es con la solicitud de divorcio y que no quería hablar nada. Entonces, este ejemplo extremo me permite explicar cómo el que a veces no se diga nada o preguntas incluso, ¿cómo estás? O no te noto bien. No, no pasa nada. Si se queda uno con eso, lo que puede estar sucediendo pues es el, el deseo de la otra persona de tener una mayor cercanía, a lo mejor alguna caricia, un apapacho, un sentarte a tu lado y mostrar un genuino interés que tienes, a lo mejor no quieres que dialoguemos, pero cómo te fue, o sea, no solamente estar por estar, sino verdaderamente sentarnos y dedicar tiempo. Yo sé que esto puede resultar complicado porque pues todos tenemos una jornada de trabajo. eh, en estos tiempos de pandemia pues puede resultar más sencillo por esto de estudiar desde casa, aunque estemos ahorita en la transición de que cada vez los semáforos en el caso de México pues nos permiten tener mayores actividades, pero en cualquiera que vaya siendo tu escenario, eh, es importante ver que si tú das por hecho que porque no te digan nada, tú des por hecho que está bien, puedes estarte equivocando y se está generando un ambiente de distanciamiento, de tensión, de, de frialdad. Y eso es justamente lo que hace pues que las relaciones se enfríen y que entren en caos, porque todo lo que uno pone atención, le pone atención a uno. Entonces, esa parte también es importante. Y en cualquier tipo de relación, cada persona le pone más atención a ciertas relaciones que a otras, pero a final de cuentas es el asumir que todo está bien porque se dice que no pasa nada. En el área social puede suceder algo similar, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de mi país, como podría ser en el caso de otros lugares, eh, me doy cuenta, me confronto y lo comparto así en mis en vivos que hago en el canal de política, que, que para mí era muy sencillo en cierto momento decir, bueno, pues yo pago mis impuestos, me los descuentan de mi nómina cuando trabajaba yo como maestra, como, como secretaria, que fue mi primer oficio, y gracias a él pude estudiar la carrera de historia. Pues yo decía, pues yo pago mis impuestos, pues lo demás que se resuelva. Y no me daba yo cuenta, no tenía una conciencia ciudadana, más allá de no tires basura en la calle, que fue algo que me enseñó mi hermano el mayor, o, o de alzar la voz cuando alguien trataba de ir en contra de los derechos que todos tenemos, pero no tenía una conciencia más amplia de lo importante que era pues estar al pendiente de qué era lo que pasaba en mi comunidad, en mi colonia o en en el edificio a donde yo viviera o, o un poco más amplio, ¿no? Aunque en mi casa siempre se nos enseñó, siempre hubo interés de mi papá y de mi mamá a que tuviéramos interés en la política y era común que habláramos de eso en las sobremesas. Eh, es, es, Eso fue algo que yo fui creando poco a poco, pero
no tenía yo una conciencia tan clara como ahora la veo de que los abusos de los gobiernos, de los políticos, que han sido descarados, asombrosos, impresionantes, tienen mucho que ver, yo así lo veo, con la falta de interés de mi parte, ¿no? Y yo me puedo excusar y si bien es cierto podemos tener excusas de tener un nivel bajo de ingresos o tener pues una serie de condiciones externas en los espacios públicos no muy favorables como la cuestión de la seguridad. Yo pienso que también ahí es un equilibrio porque el gobierno o los gobiernos de los diferentes niveles de ninguna manera son responsables al 100% de lo que cada persona en la gran capacidad que todos tenemos tiene responsabilidad de hacer por sí mismo. Entonces, en ese aspecto, en el aspecto social, el asumir que todo estaba bien, el preferir decir, me hago como que no pasa nada, o no denuncio, o por justificarme que no tengo tiempo, o porque no me hacen caso, o porque dicen los demás que es muy engorroso, y asumir que las cosas no van a pasar a más, es lo que yo percibo que también ha contribuido para fomentar mayor abuso, abusos de autoridad y la tremenda corrupción de la que ahorita en México desde el 2 de julio de 2018, que es en realidad cuando empezó a trabajar nuestro presidente, fue que ha empezado a limpiarse toda esta situación de que los políticos sean verdaderos servidores de la nación, pero también que nosotros como ciudadanos conozcamos nuestros derechos y participemos para poderlos defender y exigir. El asumir que no pasa nada, pues nos ha llevado a este extremo de abusos de autoridad y de corrupción brutal en donde ellos se han adueñado de la vida nacional y de los recursos. En el área física es todavía más evidente, ¿no? El pensar, por ejemplo, ahorita con la pandemia que se hace muy evidente, el problema de las comorbilidades. En este sentido, el asumir que estoy enfermo, pero se me va a pasar, no poner atención, descuidar la alimentación, o sea, el asumir que porque estoy joven o porque me siento entera o porque no tengo tiempo, mi cuerpo va a seguir funcionando si no le doy el líquido adecuado, si no le doy la cantidad de grasas y de buena calidad que requiere, si no integro en mi nutrición todos estos grupos de macronutrientes de proteínas, vegetales e hidratos de carbono, además de agua. Si yo asumo que mi cuerpo con lo que le dé, con lo que esté a la mano, con lo que caiga, que normalmente son cosas con mucho aceite, con mucha sal, con mucho azúcar, muy refinadas y con grasas de baja calidad y con poca fibra y con bajo consumo de agua, que por cierto no he tomado, luego se me seca la boca, entonces, bueno, no solo la boca, entonces, si yo asumo que mi cuerpo va a rendir sin importar cómo lo trate, sin que lo ejercite, sin que cuide mi piel, la hidrate, eh, vea cuál es el ejercicio que mejor le viene, si yo asumo que no va a pasar nada, pues aquí es a donde estamos viendo las consecuencias de cómo sí pasa. Y cuando menos se lo espera uno, pues hay llamadas de esa desatención y también de emociones reprimidas que gracias al método del doctor de Martini ya la había desprogramación con la que ahora también trabajamos, yo en lo personal y también con mis estudiantes, pues justamente lo que pasa es esto, que, que no nos damos cuenta cómo el cuerpo a través de las emociones nos está hablando para darnos un mensaje. Yo los invitaría a que una de mis preocupaciones de hacer este tipo de videos es el que pienso
que ustedes puedan considerar que se trata de renunciar al pensamiento positivo. Y si es una herramienta para ti de vida, no es que te pida que renuncies, sino más bien que la pulas, porque la intención de nosotros en Plenitud Infinita es ayudarte a que vivas tu vida anhelada. Y yo por experiencia he visto en mí que cuando yo siento, por ejemplo, que siento que tengo demasiado dinero, si no hago mi balance y me doy cuenta cuánto es verdaderamente lo que puedo disponer después de ver todos los pagos que implica hacer mensualmente, es cuando me pongo en esa euforia de que siento que tengo dinero, cuando empiezo a preparar mi caída. Por eso es que les digo que el pensamiento positivo tiene esa limitación. O si pienso, por ejemplo, que ya me gusta mucho, me siento en forma, me siento muy bien, qué es lo que puede pasar de que esté yo en buena forma, que me sienta esbelta y tonificada, pues que entonces me empiezo a dar premios, y si me olvido de que justamente lo que me llevó a ese estado, pues es que sea cuidadosa, que no me reprima tampoco, porque también las prohibiciones pues hacen que se te antojen más las cosas justamente que te prohíbes. Entonces, el pensamiento, el estar en esos estados de euforia, es lo que yo he visto que verdaderamente limita el poder tener un ritmo constante y ser perseverante, un ritmo sostenido, lo que los financieros llaman eh, momentum, o sea, el poder ir de conseguir una meta a la siguiente por el camino más fluido. Entonces, recuerden que si somos ondas de frecuencia, que tenemos subidas y bajadas, como esta serpentina, como lo que es el ADN, va a ser más fluido lo que consigas, tus alcances en todas las metas que tú te puedas plantear, si puedes ver de lo que te gusta mucho, lo que te pone muy eufórico, cuáles son las desventajas, porque eso hace que te centres y seas realista. Esto no significa que no disfrutes, pero una cosa es que disfrutes y otra cosa es que te apañes del placer y no te quieras salir, que es algo que pues a todos nos ha pasado. Pero el problema es que si te aferras demasiado a ese placer, pues lo que vas a provocar es que vas a traer un gran dolor para que te puedas zafar de ese placer, cualquiera que este sea. Y no porque sea malo, sino porque los logros en la vida tienen mucho que ver con lo que vamos a ver la siguiente semana, que es la misión de vida. No hay poder, no hay estado más poderoso para las personas que el de realizar tu valiosa misión de vida. No hay nada más poderoso. Por eso el próximo jueves vamos a hablar al respecto. ¿Por qué es el único lugar, el sitio más poderoso en donde tú verdaderamente puedes tener acceso a todo, a toda la plenitud en las 7 áreas de la vida? ¿Por qué es allí? ¿Por qué es en el vicio de tu ser, que es tu misión de vida? Porque es ahí a donde tiene que ver con lo que más amas. Eso es justamente lo que vamos a ver la siguiente semana. En cada caso es distinto. Por eso me gustaría terminar este en vivo, si es que no tienen alguna pregunta, que hasta ahorita no he visto ninguna, espero que no haya ninguna, en donde... vamos a ver aquí en el celular si hay algo, pues parece que no. En donde nos dice Ralph Waldo Emerson: la envidia es ignorancia y la imitación el suicidio. La envidia es ignorancia y la imitación es el suicidio. ¿A dónde nos lleva esto? A encontrar cuál es ese ser auténtico, bello, único y grandioso que hay en cada persona, que hay en ti. Cuando tú puedes estructurar tu vida en función de ello, es que tu vida puede alcanzar la plenitud en todas las áreas que no podrías hacer imitando o pretendiendo ser otra persona. Solamente se encuentra allí. Entonces, el próximo jueves vamos a hablar de eso. Es un tema precioso, fascinante, trascendente. Y pues espero que también me comenten qué temas
les son de utilidad para que entonces podamos abocarnos a ello. Estoy también valorando el que una vez al mes podamos abrir un taller para que no solamente se queden con la información de que lo que son los principios universales y cómo se hacen evidentes en cada uno de los temas que les presentamos, sino que ustedes lo puedan constatar haciendo en un taller juntos una vez al mes de 2 horas, en donde podamos trabajar vía Meet, no Zoom, pero vía Meet, esta plataforma que nos brinda Google para hacer estos enlaces, de tal manera que podamos tener esta facilidad de poder corroborar cómo la información no solamente tiene su lado teórico, que es muy valioso, que son principios universales, de cómo está regido el cosmos y cómo está regida tu naturaleza humana y cómo conociéndolos puedes transformar tu vida, sino que lo podemos ir aterrizando a tu caso concreto dependiendo de las situaciones concretas que estés viviendo. Entonces, pues les invito a que lo compartan, a que lo escuchen, a que no se espanten por el título y que puedan ustedes avanzar en conocer de qué se trata y cómo les puede ser de utilidad, porque les repito, el mayor poder de las personas está en su centro, en ver los pros y los contras de una situación. Ahí es a donde uno puede tomar decisiones más sabias, y si uno toma decisiones más sabias, pues puede ponerse en consideración a uno mismo y puedes poner en consideración a la persona con la que quieres hacer un trato y con las que amas y estás conviviendo y estás haciendo equipo. Y ese es el estado más poderoso en donde se puede construir, en apreciarte tú y apreciar a las personas que amas o con quienes estás trabajando. Entonces, pues les agradezco, espero que les sea de utilidad. También si tienen objeciones o no les convence o tienen críticas, son bienvenidas, porque no se trata aquí más que te sea de utilidad y que yo pueda proveerte de la información y de los ejercicios. Por eso la idea de trabajar una vez al mes con un taller en donde podamos constatar lo que yo les he dicho, que en cuestión de horas se puede hacer el trabajo, de tal manera que tú veas la utilidad del método, lo constates, y eso te permita ir avanzando en los temas que a ti te parezcan fundamentales. Pero hazme saber también cuáles son esos temas, y pues nos vemos el próximo jueves, y no dejen de dejar sus comentarios, sus sugerencias de temas. Yo sugeriré también algunos temas para que dentro de 15 días, porque ya está lo del en vivo del siguiente jueves, lo de la misión, el vicio del ser, cuáles serían los temas que serían de tu interés para las siguientes semanas, de tal manera que los vayamos preparando. Entonces, pues les mando un abrazo con aprecio. Recuerden que todos sus sueños son perfectamente posibles si tienen una estrategia, tienen un plan para realizarlo, y si no lo conoces, justamente es parte de lo que deseo compartir contigo, implementar, no para que sea una camisa de fuerza, sino para que sea un hermoso traje a tu medida, que puedas utilizar, que puedas lucir y de acuerdo al cual puedas vivir tu valiosa, tu singular y tu preciosa vida que está en ti poder vivir. Y bueno, pues nos vemos el jueves, y muy buenas noches para ti y quienes amas. Chao.